Reportes periodísticos recientes abarcaron la historia de una flamante escuela en el área, la cual fue atacada por vándalos de grafitis. Los mensajes, símbolos y manchas que fueron pintadas sobre los ladrillos y los vidrios nuevos requerían de tiempo y dinero para ser removidos. He leído que los grafitis han estado con los seres humanos desde la misma existencia de los seres humanos. De hecho, la palabra grafito significa garabatear o escribir deprisa un mensaje. Fue acuñada por los arqueólogos para describir las escrituras y los dibujos que ellos eran capaces de descubrir en los edificios de la antigua Roma. Parece que el grafiti era una clase de expresión mucho antes que sea utilizada en el nuevo establecimiento de una escuela. Howard Hendricks lo contó un día a mi clase del seminario acerca de un interesante trozo de un grafiti que vio escrito sobre la pared de ladrillos en Filadelfia. Alguien había escrito las palabras Humpty Dumpty fue empujado. En el antiguo mundo romano, solo los documentos y las cartas importantes eran escritos sobre los costosos papeles de aquellos días, los cuales eran el papiro o el cuero. Los mensajes cotidianos se abrieron camino a través de las paredes de yeso de los edificios públicos y privados a lo largo de todo el imperio. En realidad, era una manera de comunicación aceptable. Gary Stanley escribe que el tema principal de los antiguos grafitis incluían noticias de elecciones, publicidades, notas de amor, listas de almacén, canciones lujuriosas y hasta eslogans religiosos. El nombre de Cristo aparecía en una o en dos paredes. En nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles de la Jerusalén del primer siglo, en el primer o segundo año de la iglesia primitiva, los mensajes escritos sobre las paredes o las veredas de aquella alborotada ciudad connotarían declaraciones positivas acerca del cristianismo. Puedo imaginarme mensajes diciendo, una vez fui ciego, pero ahora literalmente puedo ver, o Cristo es el sacrificio final. Los líderes religiosos estaban enfurecidos por la amenaza que era el cristianismo para la religión establecida. Hasta se habían quejado porque los apóstoles habían llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Uno de los mensajes, por medio de un grafiti que podemos imaginar que hubiera establecido y enfurecido a los líderes religiosos, estaría exhibido sobre una pared cerca del templo, el cual diría, Jesucristo está vivo. Sabemos por el libro de los Hechos que la iglesia en Jerusalén estaba siendo vista favorablemente por todas las personas. Aún hasta los Hechos del capítulo 7, la iglesia de Jesucristo era respetada, reverenciada y era popular entre las masas y era demasiado popular. Sin embargo, de repente había terminado. Un líder de la iglesia llamado Esteban fue asesinado por una turba. La amabilidad fue reemplazada por la crueldad. El favor de la gente fue cambiado por la persecución por medio de las personas. Mientras se abre la escena en Hechos capítulo 8, el cristianismo es considerado como un enemigo público número 1. Pero ahora vamos a presentar a Pablo el fariseo, el gran inquisidor. Si vas conmigo al libro de los Hechos capítulo 8, descubrirás las palabras en la mitad del versículo 1, en aquel día, o sea, el día en que Esteban fue martirizado. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El grafiti escrito sobre las paredes ahora sería muerte a los seguidores de Jesús. No pasaría mucho tiempo antes de que los cristianos fueran echados a los leones dentro de la arena romana. Serían acusados de canibalismo, como resultado a la mala intervención de su ceremonia de comunión. Los cristianos serían acusados de traer inundaciones, huracanes y otros desastres naturales. Serían los cristianos a los que se culparían por el gran fuego que devastó gran parte de Roma, aún cuando la historia revela que fue el mismo Nerón quien comenzó el fuego a fin de exigirles impuestos al pueblo y poder construir edificios más nuevos y ornamentales. La historia también nos cuenta que más tarde Nerón empalaría a los cristianos sobre largos postes, cubriéndolos con alquitrán,
y los usaría como antorchas para iluminar las fiestas que se llevaban a cabo en sus jardines durante las noches. En los primeros días de la persecución, sin embargo, no era a Nerón a quien los cristianos temían, sino a un líder fariseo llamado Saulo. Saulo era un hombre que había tomado el rol de supremo inquisidor y gran verdugo. La primera víctima ejecutada en la presencia de Saulo fue un hombre llamado Esteban. El versículo 2 nos informa que «y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él». Según Mishá, un término hebreo para la ley judía oral, era contra la ley afligirse públicamente por la muerte de un criminal condenado. Estos hombres estaban tan apenados por la muerte de Esteban que violaron sin darse cuenta la ley con sus lágrimas. ¿Qué hay de los apóstoles? La última parte del versículo 1 del capítulo 8 de Hechos nos dice que permanecieron en sus puestos. Había trabajo por hacer en Jerusalén a pesar de que arriesgaban sus vidas permanentemente allí al permanecer. Jerusalén todavía era un campo misionero y ellos evidentemente decidieron usar el ministerio ahí como la base de operaciones, al menos por un tiempo. Observa el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra traducida como asolaba es una palabra griega que era comúnmente utilizada para referirse a un animal salvaje, despedazando a sus víctimas. Con violencia, Saulo desgarraba familias, tomando a las madres, a los padres, a los hombres solteros, adolescentes, a cualquiera que pronunciara fielmente el nombre de Cristo. Él se determinó en desgarrar sus vidas. Vayamos al capítulo 22 de los Hechos, en donde Saulo, ahora referido como Pablo, cuenta su propio testimonio, mientras que se para ante los líderes judíos. Observa los versículos 4 y 5, donde dice así, Hechos, capítulo 22, versículo 4, «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados». Vayamos al versículo 19 ahora. «Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban». Busquemos el capítulo 26, versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice, «Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras». No es difícil imaginar cuánto le temía la iglesia a este hombre Saulo. El último hombre sobre la tierra que hubieras elegido con más probabilidades de convertirse al cristianismo hubiese sido Saulo. Eso lo discutiremos un poco más adelante. Pero reintroduciendo a la iglesia el enemigo público número 1. Antes de seguir avanzando, demos por un momento un paso atrás y examinemos la escena. Haremos esto como con un cassette que mis hijos solían escuchar, en donde los niños pequeños eran capaces de volverse muy chiquititos y de visitar una colmena gracias a la lupa del líder. Cuando estudias la palabra de Dios, imaginar la escena y cómo responderías puede darte una mejor comprensión de pasajes como estos. Ahora, no estoy sugiriendo una imaginación como la de la nueva era, ni todos esos fetiches que dicen que si representas mentalmente tu éxito, lo obtendrás. No quiero regresar literalmente al primer siglo, pero quiero que pensemos sobre cómo debió haber sido esa situación.
Imagina lo que debió haber sido ser un miembro de esta iglesia primitiva del planeta Tierra. Has experimentado toda la alabanza, el amor, el favor y la alta estima que podía ofrecer Jerusalén. Cada persona con la que hablas eleva a Cristo. Hay un testimonio en los labios de miles de personas y están cantando sus alabanzas. Eres parte del milagro. El cristianismo es una bendición tras otra, una oración tras otra contestada, un milagro tras otro. Tu iglesia está explotando con un promedio de crecimiento de alrededor de 10.000 personas por año. ¿Puedes imaginar encontrar un lugar para estacionar tu burro? Imposible. La vida ha sido 2 o 3 años más elevada espiritualmente, una experiencia en la cima de la montaña, una nueva aventura. Luego, de repente te conviertes en objeto de odio, escarnio y sospecha. Pronto pierdes tu trabajo y tu hogar. El hecho que parecía que había sido iniciado, todo esto fue el funeral de un amado líder de la iglesia. ¿Por qué no paró Dios la matanza en ese momento? ¿Por qué no la detiene ahora? Tengo un artículo sobre la persecución de los cristianos por los comunistas en Vietnam. Permíteme que te lo lea. Este artículo dice esto: el 8º Congreso del Partido Comunista se reunió en junio y votó para restaurar la autoridad del partido para cada faceta de la vida de los vietnamitas. En mayo de 1996, la policía arremetió en un encuentro de 14 líderes de iglesias entre las minorías de las tribus de las regiones montañosas centrales. Luego de haber golpeado severamente al tesorero del grupo, buscaron los registros de las 53 iglesias del distrito, todas ellas parte del movimiento de las iglesias en los hogares o del movimiento no registrado de las iglesias. Durante un periodo de 6 meses, todos los pastores de todas las iglesias fueron llamados y fueron forzados a retractarse públicamente de su fe, o de lo contrario, enfrentarse a severas golpizas. En un incidente separado, A. Sein, un pastor de 41 años de la tribu de Koo, fue dejado inconsciente por los caños de metal de la policía, quienes más tarde se preocuparon cuando él no revivía y llamaron a su familia para que lo llevaran a un hospital. Ahora se encuentra en el hospital mental Vine O, en donde los doctores confirmaron que tiene daños cerebrales significativos como resultado de esa golpiza. Hasta aquí el artículo. Como declaré en nuestro último estudio, la estimación actual de los creyentes que están siendo martirizados por su fe en este país ya ha excedido a la de los siglos previos. ¿Hay respuestas? ¿Puedes explicar la muerte de Esteban? ¿Puedes explicar cómo pudo permitir Dios que esto sucediera a uno de sus fieles? ¿Puedes responder estas preguntas? No, no puedes. A no ser a través de la lupa de la historia, el tiempo dará la respuesta a todos los cristianos esparcidos y a todos los hogares rotos y a todas las palabras finales de estos mártires. En este periodo de la historia de la Iglesia del primer siglo, la respuesta aparece en breve. Vamos a ir volviendo al mandamiento de Cristo. Observa lo que sucedió en Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora, la palabra traducida como anunciando es la palabra griega eugelión, lo cual nos da la transliteración de la palabra evangelizando. Eso simplemente significa que estos hombres y mujeres, jóvenes y viejos, dejaron Jerusalén y fueron a cada ciudad y pueblo como si hubiesen sido enviados en una misión. Y la verdad era que lo fueron. Regresemos a Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Es tiempo de expandirse. Jerusalén se había tornado confortable. La alabanza de las personas y el crecimiento era increíble. Por lo tanto, ¿por qué irse a un territorio desconocido?
Eso seguramente habrán pensado. Echemos un vistazo más profundo al blanco bíblico para el Evangelio en el versículo 8. Es tan grande como el mundo, y comenzó en Jerusalén. Ahora Dios está moviendo la iglesia a la siguiente fase de su gran comisión. A la larga, la iglesia había permanecido sana y salva solo porque estaban deseosos por reubicar sus esfuerzos y su mensaje. Ellos podrían haber dicho fácilmente: no hacemos evangelismo samaritano. Nuestro hogar se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Tenemos nuestra estrategia para alcanzar a las personas de Jerusalén. Ese es nuestro ministerio en el mercado. Estos creyentes estaban dispuestos como la sal para ser sacudidos de sus confortables aleros. Ellos no detuvieron el mensaje porque Dios sacudió el barco, simplemente lo reubicaron. Ahora observa el versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Eso me parece ser una declaración fenomenal. Samaria era el último lugar en el mundo en donde esperarías que fuera un evangelista, especialmente si eras de Jerusalén. Los samaritanos, quizás lo recuerdes, eran los mestizos, eran descendientes de los judíos que se habían casado con los asirios. Los judíos de Jerusalén los despreciaban. De hecho, el hombre ortodoxo oraría cada mañana y le agradecería a Dios que no había nacido samaritano. Todo comenzó cuando los judíos decidieron construir y reparar el templo en Jerusalén. Los samaritanos de la Samaria vecina se habían ofrecido para ayudar. Después de todo, ellos adoraban al mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Debido a su sangre mezclada, fueron inmediatamente rechazados. Como resultado, los samaritanos construyeron su propio templo, comisionaron a su propio sacerdote y adoraron en su propia ciudad capital. Samaria era una ciudad rodeada por el rencor. Y ahora, aquí viene un hombre de Jerusalén. Ellos piensan: ¿qué es lo que tiene para nosotros? El versículo 5 dice: les predicaba a Cristo. Felipe no les predicó el judaísmo a los samaritanos. Ellos desconfiaban de eso. No les predicó una religión. Ellos estaban llenos de religión. Felipe les predicó a Cristo. Lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo demanda de nosotros, lo que Cristo nos ofrece. Él no predicó: escuchen, permítanme que les cuente sobre la hermosa iglesia de Jerusalén. Necesitamos una como esta en Samaria. Ahora, elijamos a algunos diáconos y anotemos a las viudas. Y, si ustedes comienzan a vender sus tierras y a darme el dinero, cuidaremos de los necesitados. No, esa no fue la predicación. Felipe predicó a Cristo. En cualquier cultura, en cualquier idioma, el mensaje es Cristo. Un siglo atrás, Spurgeon predicó en Londres y dijo: tenemos una gran necesidad. Pero tenemos a un gran Cristo. ¿Te has dado cuenta, amigo mío, que tienes una necesidad insaciable? Puedes intentar saciar ese hambre con cosas y relaciones y con una carrera, pero continuarás siendo, como dijo Isaías en el capítulo 57, versículo 20, como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. No puedes descansar hasta que encuentras tu descanso en Cristo. Continuemos con los versículos 6 y 7 de Hechos, capítulo 8. Dice la palabra de Dios: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Las enfermedades y los demonios huían de la presencia de Felipe, así como habían huido ante la presencia del mismo Jesucristo. En otras palabras, este hombre de Dios autentificó que su mensaje provenía de Dios al revelar el poder de Dios. Las credenciales que autenticaban a un hombre de Dios eran señales supernaturales. Finalmente, cuando se completó el Nuevo Testamento, las credenciales de un verdadero mensajero de Dios no fueron más hechos sobrenaturales, sino que es la doctrina bíblica. Veremos en nuestro próximo estudio a un líder falso que estaba asombrando a las personas de Samaria con su gran poder.
Observa el versículo 12. Dice la Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, ¿sus señales y prodigios? No. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Samaria era una ciudad de rencor, y aún así, cuando vino el evangelio, se nos dice en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad de la amargura se había tornado en la ciudad de la bendición. Pero como aplicación a nuestras vidas, vamos a ver 3 lecciones de los creyentes del primer siglo. Saquemos ahora 3 lecciones de estos creyentes del primer siglo para nuestras propias vidas. La primera lección, toma nota por favor, es que debes inclinarte cada vez que Dios lleve al extremo tu fe. Inclínate cada vez que Dios lleve al extremo tu fe. Los judíos de la iglesia de Jerusalén nunca hubieran soñado con un reavivamiento samaritano. Aún así, el evangelio llegó a Samaria porque las personas estaban dispuestas a cambiar, a ser más flexibles, a adaptarse y a arriesgarse. Podrían haber anhelado aquellos viejos buenos tiempos de Jerusalén, pero sin embargo, estaban dispuestos a inclinarse. La razón por la cual todavía seguimos leyendo acerca de los primeros cristianos en Jerusalén es porque ellos no se rindieron. En este momento quizás Dios te tenga en una desafiante encrucijada. Quizás te sientas presionado por todas partes. Quizás tengas preguntas sin responder. O quizás tengas reveses y cambios. Nunca te olvides que el Dios de la historia bíblica es el Dios de tu futuro. Dios permitió que las vidas de los cristianos de Jerusalén fuesen desgarradas, cambiadas radicalmente, echadas a un lado, con un propósito que seremos capaces de descubrir en un par de versículos más adelante. Para ellos representó meses y años, y hay una increíble expansión del Evangelio debido a que ellos se inclinaron a fin de conformarse ante su voluntad. Pero otra de las aplicaciones, no solo estos cristianos nos muestran que debemos inclinarnos cada vez que Dios lleve al extremo nuestra fe, sino que también florece cada vez que Dios plante tus pies. La segunda lección que podemos aprender por estos cristianos del primer siglo es a florecer cada vez que Dios plante nuestros pies. Quizás recuerdes la pequeña palabra esparcidos, la cual hemos encontrado en este texto un par de veces. Es la misma palabra que Santiago usa en el primer capítulo, mientras que escribe a las tribus esparcidas de Israel. Es un término granjero que se refiere a la manera en que un granjero metería sus manos dentro de su pequeña bolsa, agarraría un puñado de semillas y las lanzaría. El viento entonces llevaría esas semillas por donde soplara. Esa era la manera de sembrar. Sin embargo, la palabra también podría referirse al granjero, quien, sobre sus rodillas, toma una pala, remueve la tierra, busca dentro de su saco y saca una semilla y luego planta esa semilla y la cubre cuidadosamente con la tierra. Dios no es descuidado en su colocación. Dios no fue descuidado cuando te reubicó. Dios no es descuidado con sus hijos. Él planta cuidadosamente cada semilla en la tierra. Ese es el significado de esta palabra utilizada en este texto. Podríamos decir como Esteban y Felipe y otros miles de creyentes judíos que dejaron todo lo que apreciaban para decirle a su Salvador: heme aquí, Señor, envíame a mí. Elige el campo, la tierra, las condiciones, los entornos. Señor, yo soy solo tu semilla. Heme aquí, plántame a mí, y pueda yo traer fruto espiritual para tu gloria. Ojalá que sea de esta manera. Pero la última aplicación que quiero ver en este mensaje es no solamente que debemos inclinarnos cada vez que Dios lleve al extremo nuestra fe, no solamente florecer cada vez que Dios plante nuestros pies, sino también cree de todo corazón que Dios guarda tu futuro. La tercera lección, toma nota, es que creas de todo corazón que Dios guarda tu futuro. Quizás puedas decir: me encantaría creer eso, pero ¿cómo puede ser?
No conoces mis circunstancias. ¿Son tus circunstancias peores a las de aquellos en Hechos capítulo 8? Ellos empacaron todo lo que podían llevar sobre sus espaldas y se deslizaron rápidamente en la noche hacia un futuro completamente desconocido. Dios estaba trabajando en las vidas de sus gentes en ese entonces y ahora también, ya sea que lo puedas ver o no. Escucha este registro de la providencia de Dios en la vida de un creyente quien durante la Segunda Guerra Mundial experimentó la misma clase de agonía que los judíos en Jerusalén debieron haber experimentado durante el reinado de Saulo. Ambos registros fueron tiempos cuando las familias fueron separadas. Y dice así: Marcel Stenberger era un hombre metódico de aproximadamente 50 años, con una tupida cabellera blanca, con unos inocentes ojos marrones y el fuerte entusiasmo de un bailarín de su Hungría natal. Siempre tomaba el tren a las 9:09 desde su hogar suburbano hacia la ciudad de Nueva York, en donde tomaría un subte hacia la ciudad. Una mañana del 10 de enero de 1948, Stenberger se subió a las 9:09 como lo solía hacer. En el transcurso decidió repentinamente visitar Laszlo Viktor, un amigo húngaro que vivía en Brooklyn y que estaba enfermo. Aparentemente en Ozone Park, Stenberger cambió por el subte hacia Brooklyn. Fue a la casa de su amigo y se quedó hasta la media tarde. Luego abordó un subte para ir a su oficina en la Quinta Avenida. Ahora Marcel cuenta su historia. El tren estaba repleto y parecía que no había ninguna chance para poder obtener un asiento. Pero justo cuando subí, un hombre que estaba sentado al lado de la puerta se paró repentinamente para bajarse y yo me deslicé al asiento vacío. He vivido tanto tiempo en esta ciudad lo suficiente como para no comenzar conversaciones con extraños. Pero, siendo un fotógrafo, tenía el peculiar hábito de analizar los rostros de las personas y estaba impactado por los rasgos del pasajero a mi izquierda. Quizás estaba finalizando sus 30 años y cuando levantaba la vista, sus ojos parecían tener una expresión de dolor en ellos. Estaba leyendo un periódico húngaro y algo me impulsó a decir en húngaro: «Espero que no le importe que le dé un vistazo al periódico». El hombre pareció sorprendido al haber sido abordado en su idioma materno, pero respondió cortésmente: «Puede». Durante la media hora que duró el viaje, tuvimos una conversación tranquila. Dijo que su nombre era Bela Paskin, un estudiante de abogacía cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Él había sido puesto en un batallón de trabajo alemán y había sido enviado a Ucrania. Más tarde, fue capturado por los rusos y lo hicieron trabajar quemando los cuerpos de los alemanes muertos. Después de la guerra, recorrió miles de kilómetros a pie hasta que llegó a su hogar, que una vez fue una gran ciudad al este de Hungría. Yo conocía esta ciudad bastante bien y hablamos sobre ella durante un rato. Luego me contó el resto de la historia. Cuando fue al departamento que una vez ocupó su papá, su mamá, sus hermanos y sus hermanas, encontró a extraños viviendo ahí. Luego fue hacia arriba, en donde una vez vivió con su esposa. También estaba ocupado por extraños. Ninguno de ellos había escuchado alguna vez sobre su familia. Cuando se estaba yendo, lleno de tristeza, un chico corrió detrás de él llamándolo: «Tío Paskin, tío Paskin». El niño era el hijo de unos viejos vecinos de él y fue a la casa del niño para hablar con los padres. «Toda tu familia está muerta», le dijeron. Los nazis los llevaron a ellos y a tu esposa a Auschwitz. Auschwitz fue uno de los peores campos de concentración nazi. Paskin abandonó toda esperanza. Unos pocos días después, demasiado desahuciado como para permanecer solo en Hungría, volvió a irse a pie moviéndose clandestinamente a través de las fronteras hasta que se las arregló para inmigrar a los Estados Unidos en octubre de 1947, justo 3 meses antes de que yo lo encontrara en el subte. Todo el tiempo que él había estado hablando, permanecí pensando sobre una joven mujer que había conocido recientemente en la casa de unos amigos que también
era de la ciudad de este hombre. Ella había sido enviada a Ashwin. De ahí había sido transferida para trabajar en una fábrica de municiones alemanas. Sus parientes habían sido asesinados en las cámaras de gas. Más tarde, ella fue liberada por los estadounidenses y fue llevada a los Estados Unidos en la primera barcada de personas expatriadas en 1946. Su historia me había impactado tanto que anoté su dirección y su número telefónico, con la intención de invitarla a conocer a mi familia y además tratando de aliviar el gran vacío en su vida. Parecía imposible que hubiese alguna conexión entre estas dos personas, pero mientras me acercaba a mi estación, busqué torpemente mi libreta de direcciones. Pregunté en lo que pareció un tono casual: ¿era el nombre de tu esposa María? Se puso pálido. Sí, respondió. ¿Cómo sabías? Parecía como si se estuviese por desmayar. Dije: bajémonos del tren. Lo tomé del brazo hasta la próxima estación y lo guié a una cabina telefónica. Él estaba parado ahí como un hombre en trance, mientras que yo marcaba su número telefónico. Parecieron horas hasta que María contestó el teléfono. Cuando al fin escuché su voz, le dije quién era y le pedí que describiera a su esposo. Ella parecía sorprendida por la petición, pero me dio la descripción. Luego le pregunté en dónde vivía y me dio esa ciudad, y ella me dijo la dirección. Pidiéndole que se mantuviese en la línea, me acerqué a Paskin y dije: ¿vivían tú y tu esposa en tal y tal dirección? Sí, exclamó él. Estaba temblando. Trata de mantener la calma, le imploré. Algo milagroso está por suceder. Ven, toma el teléfono y habla con tu esposa. Viendo que estaba tan consternado que no podía ni hablar coherentemente, tomé el teléfono de sus temblorosas manos. Quédate en donde estás, le dije a María. Te estoy enviando a tu esposo. Al principio pensé que sería mejor que acompañara a Paskin por miedo a que el hombre se desmayara de la emoción, pero decidí que ese era un momento en el cual ningún extraño debía interferir. Poniéndome a Paskin en un taxi, le expliqué al taxista que lo llevara a la dirección de María. Le pagué la tarifa y me despedí. El encuentro entre Bela Paskin y su esposa fue un momento tan intenso, tan eléctrico, que luego ni él ni María podían recordar muchos de los detalles. María me dijo: solo recuerdo que cuando dejé el teléfono caminé hacia el espejo como en un sueño, para ver si mi cabello se había puesto gris. Lo siguiente que recuerdo es que un taxi paró enfrente de mi casa y era mi esposo el que venía hacia mí. No puedo recordar los detalles, solo sé esto, que estaba feliz por primera vez después de muchos años. Aún ahora es difícil creer lo que sucedió. Ambos hemos sufrido mucho. Pero agrega Bela: Dios nos ha unido. No importa lo que la vida te tenga preparado para algún momento dado, no importa cuál puede ser el consenso público acerca del Señor que nosotros conocemos como nuestro Salvador, una cosa es segura: un grafiti sobre una pared no es la última palabra. Dios tiene la última palabra. ¿Creerás en Él? ¿Lo seguirás? ¿Confiarás en Él ayer, hoy y mañana? ¿Por qué no te tomas un tiempo para orar a Dios? Tal vez muchas veces fuimos infieles por no confiar en este Dios. Dios hace milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el que no cambia y el que hace las cosas bajo su santa y divina voluntad. Ora a Dios, pídele perdón y camina confiado en la palabra de Dios y tomado de su mano, que es la mejor mano. Nuestro buen Dios, te alabamos por este tiempo en el cual pudimos ver a través de tu palabra tantas maravillas.
tantas cosas que haces que a veces no tenemos explicación. No encontramos lógica en ello. Pero Señor, ayúdanos a confiar en ti. Muchas veces somos débiles, nos cuesta confiar. Pero Señor, aumentanos la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.